Abra la palabra en el libro de Levítico. Capítulo 27. Verso 30. Muchas veces antes de leerlo, en esto de ser discipulado, ¿no? El proceso de discipulado no es aprender una lección, es mucho más que eso. Es que la lección, la palabra, se haga carne en el hombre, en la mujer, y eso es lo que lo convierte en un discípulo. Mientras tanto es un creyente oidor, una persona que oye un mensaje, puede ser muy bueno, muy noble, seguro que lo ves y sale de la palabra de Dios, pero hasta que se hace carne no lo convierte en discípulo. Recién cuando en ese proceso de discipulado en que alguien nos enseña, nosotros escuchamos, peleamos, discutimos, hay cosas que no y hay cosas que sí, hasta que la palabra se hace carne, no pasó a ser un discípulo, ¿no? Entonces esto es importante porque todo lo que se enseña como iglesia, todo lo que aprendemos como hijos, no es solo oír, es mucho más que oír, lo tenemos que vivir. Y en esto, cuando hablamos de mayordomía, las luchas están a la orden del día, ¿no? Las desconfianzas a Dios están a la orden del día. Creo que hay veces se desconfía más de Dios que de la propia iglesia, más del esposo que de la esposa. Como iglesia tenemos una economía, creo que muy transparente en cuanto al orden, ¿no? Es un orgullo del ministerio, ¿no? Tener una economía transparente, por lo cual también yo siempre digo, tenemos el respaldo de Dios, y podemos emprender cosas en fe. Si como ministerio administráramos algo mal, evidentemente va a ser muy difícil tener el respaldo de Dios en la provisión material en el nombre de aquel que estamos administrando mal, ¿no? Pero cuando es bien administrado, el respaldo de Dios viene. No quiere decir que todo sea perfecto, es que Dios nos pide que sea perfecto. Lo que está pidiendo es que sea bien administrado, buscar lo mejor con una visión para el reino. Y es eso lo que me lleva muchas veces a creer que las desconfianzas son mayores hacia Dios. Por ejemplo, Dios es mi proveedor y tu proveedor. Dígame amén, por favor. Pero hay veces que no le creemos. Cuando vos y yo no cumplo la palabra de Dios, no es porque somos tontos, porque no es todo. No son que somos tontos, porque no me explicaron, nos explicaron nuestros maestros, nuestros pastores, todos nosotros fuimos enseñados. Lo que pasa es que algún tipo de desconfianza tengo en mi corazón, que me cuesta creerle que Dios me va a sostener y me va a proveer. Entonces retengo, no doy precisamente por ese tipo de cosas. Quiero que antes que nada lea el 27, verso 27, capítulo 27, perdón, verso 30. Dice así: el diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenecen al Señor, pues a Él le está consagrado. Si lo actualizáramos hoy, podríamos decir el fruto de todo trabajo, porque antes el trabajo solo era ganadero y de agricultura, ¿no? Hoy hay talleres, hay otras tiendas, antes no había tiendas, ¿no? Entonces, el fruto de tu trabajo, el tiempo de todo, es de Dios. No es que va a ser de Dios, es de Dios, porque a Él está consagrado. ¿Cuándo lo consagraste? Desde el día que lo recibiste, si lo hiciste tu Señor. No solo lo hiciste el Señor de tu 10%, lo hiciste el Señor del 100% de tu vida. Dígame amén. Si es que lo está creyendo, ¿no? Que le crea la palabra de Dios. Porque Dios no es el Señor de los diezmos, es el Señor de todas las cosas. Nosotros en ese plan de administración separamos nuestros diezmos, entendiendo que es de Él y encarando una vida en dependencia de fe. Diga conmigo, dependencia de fe. Si no hay fe, no hay dependencia. Creo, sigo de lejos, nos amamos, nos vamos al cielo igual. Pero hay un montón de bendiciones que la gente se pierde, precisamente por no encarar una vida de dependencia en la fe, ¿no? Así que el consejo es, hágale caso a la palabra de Dios. La Biblia dice que el diezmo de todo tu trabajo, el 10% de todo tu trabajo, fue apartado, es de Dios, le pertenece a Dios. Yo diría, el 100% es de Dios, pero como
como pueblo de Dios le damos el 10% y nuestras ofrendas. Ahora quiero que vaya a ver a la primera carta de los Corintios. Se me fue el orden. Primera carta de Corintios, capítulo 16, quiero que busquen. 16, versos 1 y 2. La nueva versión internacional dice así. Está más lindo un Reina Valera. Reina Valera, más lindo en cuanto al entendimiento, la palabra, ¿no? Pero en cuanto al entendimiento, porque aquí habla de colecta. La nueva versión internacional usa la palabra colecta, la Reina Valera 60 usa la palabra ofrenda, ¿no? En cuanto a la ofrenda, para los santos, ¿para quién era la ofrenda? No, pero yo todo lo que doy, lo doy para el Señor. Pero la Biblia habla de la ofrenda para los santos. Vamos a leerlo todo, a ver. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, hoy domingo, hoy comienza la semana, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo, según haya prosperado. O sea, hay un compromiso en esta palabra de prosperidad de Dios sobre tu vida. En la medida que Dios te prosperó, vos debes apartar algo para Dios, no para Dios en realidad. Si leo bien, si soy fiel a lo que dice la palabra, para los santos, ¿no? Para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Se ve que el apóstol Pablo tenía una manera de trabajar, que las ofrendas las mandaba a recoger antes. Yo, por ejemplo, cuando estuve en Chile, estuve predicando en una iglesia donde el pastor, a la hora de darme la palabra, aclaró que no iban a levantar ofrendas, ¿no? Si bien yo nunca prediqué por lo general, pero el pastor, yo la primera vez que lo veía, y él dice, y no vamos a levantar ofrenda, porque para este siervo que viene de Uruguay, ya levantamos ofrenda para no levantarlo hoy. 1 Corintios 16, lo cumplió tal cual, ¿no? Pablo decía, levanten ofrenda para los santos. ¿Y quién era el santo o los santos? Pablo y los misioneros, para hacer la obra del reino, para ir, venir, para comer, ¿no? Porque siempre parece que de una manera la queremos espiritualizar para darle a Dios, ¿no? Pero la Biblia también habla de las ofrendas a los santos. Tengan en cuenta que hay gente que también, si bien no lo estoy diciendo por mí, claro, la idea es dar una enseñanza. Como apóstol por ahí soy el único que está a tiempo completo y que recibe un sueldo. El pastor dentro del ministerio, otro pastor es el pastor Alfredo en Nuevo Berlín, y en mayo vamos a tener, viene el pastor Eduardo y Schuden para Paysandú, que van a estar en una condición media parecida, no es un sueldo ese, no se vive de las entradas de la iglesia. Y ahí es donde se aplica la ofrenda para los santos, ¿no? Y también se aplica esto, y espero, es mi sueño, que esto pueda seguir creciendo también, en ese orden, ¿no? Pero también los hermanos que viajan, los obreros, los pastores que viajan, que salen a las obras, ¿no? Como iglesia los enviamos, y como iglesia los tenemos que respaldar. Es la ofrenda para los santos, se la estamos dando a Dios, pero a través de los santos, ¿no? Entonces la enseñanza es, Dios, uno debe saber esto, que de todo lo que son mis ingresos, el 10% es del Señor, pero en la medida que soy prosperado, y Dios te va a prosperar, dígame amén a esto, porque en esto hay que soltar fe sobre lo que Dios va a hacer en la vida de uno. Dios te va a prosperar, ¿no? Y en la medida de tu prosperidad, no si no te prospera, en la medida de tu prosperidad, vos vas a apartar algo cada primer día de la semana. Si Dios no te ha prosperado, quedas libre. Pero yo digo, es muy difícil que Dios no te prospere. Dios siempre prospera a su pueblo y prospera a sus hijos. No he encontrado Dios falla, y no creo que ninguno de nosotros la vayamos a encontrar. Las fallas por lo general son nuestras, que a pesar de ser prosperados miramos para otro lado y ponemos excusas, ¿no? Y las excusas son solo excusas, ¿no? Que no me alcanza, o mira, más vale lo poco bajo la bendición de Dios que lo mucho sin la bendición de Dios. Le quitas el 10, te queda el 90, es menos, pero un 90 bendecido
rinde más que un 100% sin bendecir. Gloria a Dios. Póngase en pie, tome su ofrenda, tome su diezmo. Vamos a darle a Dios. Vamos a